Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles a una emisión más de su programa Tocando lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Ahora lo estamos transmitiendo pregrabado porque tenemos el gusto de saludar a Cari Berganzo desde Francia. ¿Cómo estás, Cari? Buenas Bien, tardes, casi noches buenas contigo. tardes por aquí, no tardes por aquí. Bueno, sí, casi noches, pero todavía son tardes. Así es, y por ese motivo, imagínense, si lo hiciéramos en vivo, serían las 9 de la noche en Guadalajara y las 4 de la mañana en Francia, pues no era posible. Sí, era como demasiado tortuoso el asunto. Sí, sí, por eso, pero miren, Te lo aquí está. agradezco mucho. Sí, no, pero de todas maneras, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, por favor, háganosla llegar a través del Facebook de Tocando lo Divino. Sí, serán contestadas todas. Claro, ¿no? Y de igual manera el WhatsApp de Guanatos FM 3317-280113, 3317-280113, al buen Israel Trejo, a quien agradecemos en los controles y saludamos cordialmente, le pedimos que nos haga el favor de reenviarnos las preguntas y a Cari en su momento nos irá contestando. Así que, por favor, pues dejen su número de contacto o la manera de localizarlos para responderles, o si no, pueden hacerlo a través del Facebook de Tocando lo Divino y ahí con mucho gusto les responderemos. O mandar saludos simplemente. Así que, pues, oye, Akari, hoy tenemos un tema muy interesante contigo, ¿verdad? Sí, Lealtades familiares. ¿Cómo es es un esto? Oye. poco, mira, es un poco álgido el asunto porque Ujú, estamos en una sociedad donde nos enseñan tanto a ser leal a la sociedad, a la familia, a las amistades, que se les olvida enseñarnos ser leal a nosotros mismos. Y entonces nos volvemos como ¿cómo te diré? Como que metemos mucha contención para lo que nosotros necesitamos a nivel álmico, a nivel de proyectos de desarrollo, de ilusiones, de sueños, ujú, y vamos mandando al cajón del olvido todo lo que necesitamos en pro ujú. de seguir procurando y satisfaciendo las necesidades ajenas. Y eso es súper loco porque llega un punto en que cuando nos damos cuenta muchas veces ya es demasiado tarde. Sí, sí, es cierto, y a veces nos pasa, perdón por la expresión coloquial, de noche, ¿no? Que tenemos esas lealtades porque, pues, no nos pusimos de acuerdo, no nos dijimos: "Oye, pues, todos en la familia tenemos que hacer esto, o tenemos que vivir cierta situación". No sé si nos puedes mencionar algunos ejemplos de esas lealtades. Mira, sí, yo me acuerdo un caso terrible que Ujú, no me pasó a mí, de hecho me lo contaba mi tío abuelo, sí, de un familiar de la familia de su esposa, que era una chica muy brillante de pueblo, ujú, y hace cuenta que toda su familia eran médicos. sí, Entonces ella quería estudiar otra cosa y el papá le dijo, no, yo soy doctor, tu abuelo era doctor, tu tío, todos somos doctores, tú tienes que ujú. irte a estudiar medicina. Ay, qué Entonces la bárbaro. metieron a estudiar medicina a la fuerza, la chava iba súper bien, se graduó, todo parecía como que muy perfecto. Y bueno, lo que te voy a contar es el caso más extremo Sí, que sí. pueda ocurrir, pero bueno, es para que nos demos una idea de hasta qué punto puede llegar el asunto. Ujú, Y total que finalmente la chava se graduó con honores, el papá estaba súper orgulloso de ella y le dijo, bueno, para festejar te voy a mandar a la capital, nada más que no te voy a mandar sola para que no te vayas a destrampar, te vas a casa de tu tía, o sea, de la esposa de mi tío abuelo, con mi tío abuelo, se ujú, mandaron a ellos. ujú. Y la chica llegó y me decía mi tío abuelo los primeros días muy normal, hasta que un día la llevamos un espectáculo, era algo como un teatro, una revista de teatro, no sé, y Ujú. empezó a ver una escena chusca, y entonces ella empezó a reírse, y empezó a reírse más y más y más y más. Y llegó un momento en que la escena ya había pasado, ya todo el mundo había acabado de reírse, y ella se seguía riendo descontroladamente. Bueno, Sí, al final acabó el asunto en que a la pobre chava pasó de tal presión, de tal, ¿sabes? Estrés ujú, de no poder ser ella misma, que sí, cuando se vio expuesta a poder ser ella misma, se le alteró algo a nivel cerebral y la pobre chava acabó loca en un manicomio. qué barbaridad.
Y todo por no, a lo mejor decir no quiero, no puedo, no me gusta. Exacto, no me gusta, no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa de mi vida. Y eso pasa muchas veces, o sea, sin irnos a un caso tan dramático como este, que es el caso más dramático que yo he escuchado de lealtades familiares, pero Sí, cuántas veces la gente no termina casada con quien no quería porque la mamá o el papá los presionó y al final su vida es un desastre. O sí. sea, es realmente grave esto de las lealtades familiares. Pues sí, tienes toda la razón. O por ejemplo, puede darse que, ejemplo, en la vida de esta servidora es viuda y también mi mamá es viuda, o sea, ¿cómo sin querer queriendo lo vamos a hacerlo? Mi abuelita materna también era viuda. Pues es que lo que pasa es que yo creo que llega un punto en que se entretejen las lealtades familiares con un poco el historial de vida de la familia, del linaje, y no nos damos cuenta. O sea, ¿cuántas veces no conocemos una familia donde ha habido 5 madres solteras Ujú. consecutivamente, me explico? Sí, 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 sí. O conocemos familias donde el hijo ¿cómo se llama? Ujú. Le voló el dinero al cuñado y se viene repitiendo el esquema Sí. no sé cuántas veces. O sea, creo que hay Ujú, varias cosas allí interesantes. Por un lado está como lo que aprendemos de valores o falta de valores en nuestra casa, por un ujú, lado. Creo que ujú. la otra cosa tiene que ver con lo que tenemos heredado a nivel genético, que eso es gravísimo porque eso nadie nos los puede quitar, o sea, más que podemos aprender Ujú, a, digamos, tener como la conciencia muy trabajada de estar viendo los defectos y ujú, tratar de purificarlos y de resolverlos antes de que se haga grave el asunto. Pero aquí lo interesante es que hay cosas que no sabemos que tenemos y están allí, ¿sabes? Están como latentes y van a guau, dejar en cualquier minuto. sí, Y sí, sí, sí. viene de genética. Por eso es que hay gente que dice que muchas veces los hijos de padres alcohólicos son más propensos a ser alcohólicos, o igual los hijos de padres drogadictos, Ujú. porque ya traen como un chip a nivel ADN. Y Ujú. sobre todo si si es una problemática que se ha repetido 2, 3, 4 o más generaciones. Digo, Así. no en todos los casos, afortunadamente también hay casos contrarios que la gente tiene la suficiente madurez e inteligencia emocional de decir, bueno, yo vi a mi padre o a mi madre hacer esto y yo sé que estaba mal y yo no lo voy a hacer. Pero en la mayoría de los casos, no, las lealtades son férreas y son bastante inconscientes. Eso es lo peor del caso. Ujú. No, pues qué bueno que nos lo comentas porque me imagino que se ha de haber situaciones o a lo mejor personas que son maltratadoras, Ujú. manipuladoras, por ejemplo, violentas. No, pues yo creo que hay muchísimas. Y también en el campo de la enfermedad, es decir, que todos se enfermen de lo mismo. Sí, porque haz de cuenta que es un poco lo mismo, o sea, aprendes de lo que pasaba Ujú. en el Sí. entorno, me explico. Por ejemplo, Ujú. mi abuelita era hipocondriaca, o sea, yo a mi Ujú. abuelita la adoraba y la amaba con todo mi ser y la sigo amando y le sigo agradeciendo mil cosas, pero se inventaba enfermedades hasta que después se enfermaba, o sea, y era Ah, qué caray. lógico. O sea, si todo Ujú. el tiempo estás pensando en que estás enfermo de una cosa, aunque estés sano, estás Sí. pidiendo energéticamente enfermarte de Ujú. esto hasta que la energía pues llega a ti. Y hay Sí. casos más graves. O sea, alguna vez alguien me contaba de que tenía una prima que era hipocondríaca, pero extremo, que se leía todos los libros de medicina y se inventaba Ujú. que tenía esas enfermedades. Y lo peor es que su mente era tan fuerte que desarrollaba la sintomatología de esa enfermedad. Ah, qué caray. Uh -huh. Sí, no, qué fuerte. De igual manera, conozco una familia donde todos, sin excepción, se han enfermado de cáncer. Sí, yo también conozco mucha gente, pero bueno, en el caso del cáncer es un poco más complicado porque tiene que ver muchas cosas. Por un lado, tiene que ver lo que son el alimento chatarra, porque el cáncer o sea, a nivel fisiológico podemos decir que se origina
porque el cuerpo está alimentado de un ambiente ácido, es decir, comida chatarra, exceso de azúcares, exceso de conservadores, exceso de refrescos, falta de alimentos alcalinos, que los alimentos alcalinos son los naturales y son los que equilibran ese azúcar que hay en el cuerpo. Digamos, sí. Eso es por un lado, pero también por otro lado, el cáncer se da cuando se genera una, digamos que una transmisión errónea de los códigos de nacimiento de las células. Entonces empiezan a hacer una célula antes de que la otra esté ya casi muerta o ya vaya a perecer. Y entonces como que se enciman, eso genera un error y eso me lo explicó un médico, no es choro mío. Y eso es lo que genera el cáncer. Entonces, bueno, eso es como a nivel la explicación médica. Luego está la explicación que te decía a nivel de alimentación. Y luego también la explicación bajo biodecodificación tiene su origen en el odio, el resentimiento y el enojo. Entonces, cuando estas tres emociones se conjugan, es cuando el cuerpo se vuelve ácido, cuando las emociones no se trabajan y entonces llega la enfermedad. Wow. No, entonces son muchísimas cosas. Y por ejemplo, Cari, ¿cómo puedo yo detectar si tengo alguna lealtad familiar en mi vida, en mi familia? Puede ser de mi familia paterna o materna. Pues mira, Karina, lo más fácil para detectar lealtades es que se pregunten cuántas veces han dejado de hacer algo que querían hacer en sus vidas porque su mamá tenía otra idea, porque su papá tenía otra idea, porque el hermano, el primo, el novio, la pareja, el mejor amigo les dijo algo más, y cuántas veces se arrepintieron de no haber hecho lo que querían. Y ahí están las lealtades. O sea, normalmente lo que sí te puedo decir son como el tipo de lealtades que existe. Existe la lealtad a los códigos de dolor de la familia, y esa es gruesísima. Es decir, que, ¿sabes cuál sería el clásico ejemplo en película de esto que te digo, de los códigos de lealtad y dolor de la familia? La historia de Como agua para chocolate. Ese es el clásico ejemplo de lealtad al dolor. Es decir, yo no me permito ser feliz si mi hermana no es feliz, si mi hermano no es feliz, si mi tío, mi primo, mi abuelo, mi padre, mi madre no fueron felices. Y eso pasa muchísimo. Luego está el código de la pobreza. Tenemos este código de lealtad a la pobreza. Es decir, si yo vengo de un extracto familiar donde ha habido muchas carencias, yo no me atrevo a buscar un trabajo donde pueda ganar más dinero, porque entonces estaría dándoles la cara, es como darles la bofetada de forma inconsciente a mi familia. Y entonces por eso me estoy conteniendo y me estoy impidiendo tener buenas oportunidades laborales. Luego también está, por ejemplo, la lealtad hacia las tradiciones familiares, que es como esto primero que te decía. Si en mi familia todos fueron médicos, yo me veo obligada a estudiar medicina aunque deteste la medicina. Ese sería como otro código. Luego está el código a la enfermedad. Es decir, si una gente está sana y viene de una familia donde todos están enfermos, entonces esta persona inconscientemente busca enfermarse porque siente remordimientos de estar sano y ver a todos sus familiares que no están sanos. O sea, es muy, muy loco el asunto, porque es como un chip autodestructivo que tenemos implantado a nivel como cerebral y a nivel de inconsciencia, y está allí, y se mantiene allí, y no nos damos cuenta. O sea, lo terrible es que cuando tú te das cuenta de las lealtades, normalmente es cuando ya arruinaste parte de tu vida, y eso es gravísimo. Ay, Dios, qué bárbaro. Es que es muy grave, pero te juro que sí es así el asunto. Y bueno, ya que nos diste esta pista de cómo detectar esas lealtades familiares, ¿cómo podemos trabajarlas y qué pasa? Porque ya dijiste, todos están enfermos y a lo mejor yo estoy sano, o todos les pasa esto y yo soy diferente. Y luego te empiezan a ver como la oveja negra de la familia, el raro, el diferente. Es que mira, siempre, o sea, hay una cosa
que nos cuesta muchísimo, sobre todo a los latinos, nos cuesta muchísimo trabajo aprender, que es el atrevernos a luchar por nuestra felicidad y por nuestro bienestar, a pesar de que esto implique romper con nuestras familias. Es duro porque eso. es muy grueso, porque estamos, nosotros, te digo, sobre todo los latinos, estamos muy acostumbrados a que tengo que vivir como muégano toda mi vida, rodeado de toda mi familia. O sea, no nos enseñan a ser suficientemente independientes, no nos enseñan a cortar el cordón umbilical con esa familia. Y yo creo que sería muy sano que aprendiéramos a cortar ese cordón umbilical, porque yo me he dado cuenta que mayormente nos ata el dolor y nos ata a las frustraciones y nos ata a la falta de oportunidades y nos ata a no poder ser feliz. Y es como lo que pasa en las películas estas de antaño que nos mostraban a Dolores del Río como la mala madre que no dejaba que su hija fuera feliz porque se quería casar con el susodicho, y no, porque si yo me quedé viuda y me quedé muerta en vida en este pueblo, tú no tienes derecho a ser feliz, ¿sabes? Entonces, esto ocurre muchísimo. ¿Y a qué voy con esto? El problema es que nos enseñaron a que, es que tuve que poner el cable porque se está yendo, ahí está. Nos enseñaron a que nosotros no tenemos derecho a estar bien ni a luchar por nuestra felicidad mientras haya alguien en nuestra familia que no sea feliz. Y creo que este es el más grave error que nos pueden transmitir, porque nosotros tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a estar sanos, tenemos derecho a tener una economía sana, a tener una vida de pareja plena, aunque los demás en mi familia no lo tengan. Si no lo tienen es su rollo, o es su elección, o no se lo trabajaron, o es su karma, o es su falta de adaptación al mundo. Yo no sé, hay muchos motivos por los que una gente no llega a sus ideales, pero creo que es terriblemente egoísta castrar y obligar a los otros miembros de la familia a que no hagan su vida y a que no lleguen a sus conclusiones como las consideren, solo porque el otro no puede tenerla, ¿sabes? Y esto es terrible. Y esto, ¿sabes cuál es? Por ejemplo, esa misma mentalidad traducida al caso práctico sería estas familias donde dicen, solo hay dinero para que vaya a la universidad uno, entonces voy a mandar uno a la universidad y los demás que se queden analfabetos. Es lo cierto. mismo. Pasa, sí pasa. O sea, sí, no, de que pase. Yo conozco muchas familias donde ha pasado y donde uno es el universitario y al universitario lo dejan hacer su vida y curiosamente a todos los que consideraron que valían menos son los que tienen que mantener a los padres y a los abuelos y son los más comprometidos con la familia, pero son los que la familia más ha aplastado y no se dan cuenta. O sea, es terrible. Sí, es cierto esto. Incluso antes enseñaba, creo que afortunadamente en estos tiempos ya no, pero recordé una familiar que ella recuerda que cuando estaba estudiando la primaria, que la maestra les dijo, cuando ustedes estén grandes, sean adultos, ustedes tienen que cuidar a sus papás. Y con eso de alguna manera ya lo estaban predisponiendo a ignorar su vida, el hecho de hacerla para estar cuidando a sus padres. ¿Sabes que eso es terrible? Y eso a mí me pasó a nivel personal y no me pasó en la escuela, me pasó que un familiar me decía, es que cuando tú seas grande tú me tienes que cuidar. Y yo decía, pero ¿por qué yo te tengo que cuidar? O sea, si en línea de tiempo yo nací después que tú, ¿por qué yo tengo que cuidar de otro adulto que tiene todas sus facultades mentales, motoras, etcétera? ¿Me explico? Sí. Y esto es algo terrible y sobre todo en América Latina lo tenemos muy grabado en torno a las mujeres. Es como que siempre la que se tiene que sacrificar para no hacer su vida suele ser la mujer y suele ser la mujer más pequeña de la casa. Es como muy interesante y muy hiriente el asunto, pero sí estamos como rodeados de lealtades inútiles y yo me pregunto, ¿por qué no nos atrevemos a ser más leales con nosotros mismos y dejar que el mundo se ajuste como se tenga que ajustar y que cada quien se labre su vida
y sus posibilidades o su falta de posibilidades según le corresponda, ¿me explico? Sí, pues sí, tener esa oportunidad de soñar, se me viene a la mente quiénes queremos ser, qué queremos hacer de nuestra vida, el hecho de salir de nuestra casa, porque luego también creo que se está dando otro fenómeno, Cari, donde hay hijos que no se salen del Sí, nido. nunca se quedan. Mira, yo creo que ese problema creo que viene de tres partes. O sea, creo que una parte es los papás que se niegan a dejar que los hijos maduren y vivan su vida. Creo que por otro lado también las condiciones económicas a nivel salarial, sobre todo volvemos a lo mismo en América Latina, son tan paupérrimas que a la gente no le alcanza para independizarse, me explico, y entonces o terminan viviendo con desconocidos, como en el caso de los roomie, que te puede ir muy bien o te puede ir de la patada, Sí. o terminas pues quedándote en casa de los papás porque no hay cómo, o terminas viviendo en un cuarto paupérrimo porque no te alcanza para más. O sea, creo que también allí no podemos del todo culpar a la gente que no abandona el nido, sino más bien habría que evaluar por qué no están abandonando el nido. No están abandonando el nido porque los padres los hicieron unos adultos endebles, Dependientes, perdón. dependientes e endebles que no son capaces de bastarse a sí mismos, o no están abandonando el nido porque el padre o la madre les hizo chantaje emocional de me tienes que cuidar cuando yo sea viejo, Sí. o no están abandonando el nido porque están deprimidos de sentirse solos, que no han encontrado su camino en el mundo, o no han abandonado el nido porque la economía no les da para abandonar el nido. O sea, creo que hay que despejarlo Varias aristas. como en las diferentes ramitas del problema, porque cada Sí. uno de ellos nos va a llevar a diferentes soluciones. O sea, no es lo mismo el que vive con sus padres porque no le alcanza el dinero que el que vive con sus padres porque los padres lo anularon totalmente. Sí, hay que analizarlo y es Hay que duro. analizar, o sea, creo que antes de juzgar por qué pasa esto o pasa el otro, tenemos que analizar y tratar de entender qué hay detrás del origen de esa situación, ¿sabes? Sí, y confrontarnos a nosotros mismos, ¿no? En esta Claro. búsqueda de saber cuáles son mis lealtades familiares. Es que mira, yo creo que ese ejercicio yo lo hice en su momento y me resultó altamente interesante porque durante muchos años yo no me di cuenta que yo, como todo ser humano, cargaba lealtades familiares. Pero cuando llegó un punto en donde todo estaba mal en mi vida, dije, es que si trabajo, si ahorro, si soy responsable, si soy emprendedora, si me porto bien, si soy buena persona, ¿por qué todo es un desastre? O sea, no hay lógica. Ok, una Claro, parte puede ser kármica porque todos tenemos errores kármicos a cuestas a nivel sí. álmico, pero yo decía, tiene que haber algunas otras cosas más. Y me di cuenta que traía cargando lealtades de escasez por parte de mi padre, que venía cargando lealtades de no permitirme ser feliz por parte de mi madre, que venía cargando lealtades también a no merezco tener más que los demás en Así torno de a no mi merecimiento. familia, de no merecimiento, y me empecé a encontrar, bueno, ¿para qué les digo? Una marejada de Así. lealtades, así, sí, muchísimas, innecesarias, y entonces dije, bueno, ¿qué hago con todo esto y cómo empiezo a resolver esto? Pues sí, porque Entonces, luego dices, oh my God. exacto, entonces, lo interesante del asunto fue empezando, o sea, creo que lo primero que empieza a resolver las lealtades es empezando a poner límites. Y lo segundo es empezando a decirte a ti mismo que tú te mereces lo mejor de ti y que tú no te mereces estar relegado al último cajón de tus prioridades de vida. Es bien complicado, o sea, no Sí, es fácil. Les va no, a no, costar que los repudie la familia. Les va a costar tener que cortar vínculos con la abuelita, el tío, el primo, la mamá, el papá, el novio, la exnovia, shalala, shalala. sí, sí. Van a tener que cortar, van a tener que meterle, ¿cómo se llama?
rounds, o sea, se van a tener que pelear con medio mundo, incluso hasta los vecinos les van a tener que poner un alto de, oye, mi gato no es tu gato, porque yo tenía una vecina que yo nunca me metía con ella, pero esa era la clásica señora aburrida y chismosa de su vida. Uh-huh. Y entonces llegaba, me tocaba la puerta y me decía, ¿dónde estoy? No te veo. No, yo ya no te veo. A ver, espérame, es que se cayó el teléfono y ya no te veo. Ha de ser por eso, pero te oímos perfectamente. Si quieres seguir hablando. A ver. Bueno, parece ser que Akari Berganzo tuvo problemas, pero ya se está volviendo a contactar. Akari, ya volviste. Perdón, entonces te decía que yo tenía una vecina chismosa que llegaba y me tocaba la puerta y me decía, oye, aquí te dejo el teléfono del veterinario que quiero que trate a tus gatos. Y yo le decía, ¿perdón? Pero mis gatos ya tienen un veterinario. Sí, pero este es mejor. Y luego llegaba y me decía, oye, esta es la comida que les tienes que dar a tus gatos. Oye, esta es la arena que les tienes que comprar a tus gatos. Hasta que yo le dije, oye, ¿entiende que mis gatos son mis animales? Están bien atendidas, tienen buen veterinario, tienen buena comida. No, te agradezco mucho tu interés, pero no necesitas de ella. O sea, primero yo era como muy conciliadora y hasta le sacaba las gatitas, le decía, mira, ¿ves también? ¿Las ves mal? No, entonces, pero llegó un punto en que ya me reventó y entonces ahí le dije, ¿sabes qué? Mis animales son mis animales y el día que tú quieras meterte con mis animales, me estás autorizando a que yo me meta con los tuyos. Y a ella no le gustó y se armó la trifulca es grande, pero después de eso logré que dejara de meterse en mi vida. Entonces, qué bueno. Te digo, sí cuesta trabajo, porque además la gente cuando está mal se vuelve demasiado intromisiva en la vida de los demás. Como su vida no les gusta, entonces en lugar de arreglarla, solucionarla, reflexionar qué están haciendo mal en su vida para sanarla, se dedican a atacar a la gente, a meterse en la vida ajena como para encontrarse algo y se vuelve un caos eso. Pero te digo, lo que tienen que hacer es como, primero, cortar vínculos, van a tener que cortar muchos. No se sientan mal por soltar a la abuelita, al abuelito, al tío, al primo. O sea, dense cuenta que ya han sido demasiado leales y que ser tan, digamos, tolerantes o bondadosos en las lealtades familiares solo les ha generado dolor, lágrimas, rupturas, que personas que para ustedes eran importantes se alejaran de ustedes y cosas así por el estilo. Incluso yo en mi caso personal llegué a un punto en que me di cuenta que cuando yo era chiquita mi madre nunca me había dejado tener las amistades que yo quería, que siempre había tenido y jugado con las niñas que ella se le había dado la gana, pero yo no me había dado cuenta, ¿sabes? O sea, me di cuenta como mucho tiempo después y te digo, o sea, es terrible porque no podemos vislumbrar hasta qué punto llega el umbral de la situación y cuando nos damos cuenta ya nuestra vida está totalmente arruinada y en muchos casos la pobre gente cuando se da cuenta en torno a los 55, 60 años de edad, donde la vida ya se le fue y ya no hay nada que pueda hacer. Entonces, por favor, ojo, o sea, tengan 20, tengan 18, tengan 30, tengan 40, tengan 50, pongan límites, corten el cordón umbilical, no tengan miedo de soltar a la abuelita. O sea, esos pesos horribles que se cargan en un inicio, una vez que sueltas a todos, les juro que se aligera todo y las cosas se empiezan a acomodar en su debido orden. Claro. No, a esta servidora también le ha pasado y te dicen, no, pero es que es tu familia y no los abandones, pero a veces pero ellos te abandonaron antes. Sí, porque si la relación es tóxica, aunque sea tu sangre, pues discúlpenos, te están haciendo daño. Sí, porque te haces más daño siguiendo ahí,
estando al pendiente, estando pegado, estando Claro. yendo a las reuniones, cuando te estás dañando y te están dañando. Sí, porque además se vuelve como muy tóxico. Mira, yo en mi familia de plano te digo que tuve que soltarlos a casi todos, Ujú. porque yo decía, es que este es tóxico de esta manera, este es tóxica de esta manera. O sea, tengo una prima que es súper convenenciera donde solo está donde está el dinero gordo. Entonces, Mm, yo dije, ¿para qué quiero una gente que siempre me ve cuando quiere sacarme algo? O sea, aunque sea mi ujú. familia, no, a la goma. Así es, Y la solté. Y luego solté a su papá, porque su papá era igual de tóxico. Y así solté a mi papá y solté a medio mundo, lo solté. O sea, llegó un mundo en el que me quedé sin familia, como quien dice, ujú. porque yo dije, es que me están ahogando y me están asfixiando y yo por bondadosa y tranquila y prudente estoy cediendo en lo que no debo de ceder y creo que eso Claro. nos pasa a todos. Sí, 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 y asumir las consecuencias de esto. Obviamente, como dice Cari, pues ella tuvo que quedarse sola. O sea, esto no implica que rompas con todos, pero que sí ir valorando si esa relación te lastima, ves Exacto. que te está haciendo un mal porque no te permite ser tú o te limita, pues ahí sí Uh-huh. tienes que verlo y bueno, asumir la consecuencia de que a lo mejor ya no te inviten a las reuniones, Pero es que pero no vale es la pena, importante. O vale sea, la es más pena. importante que tú tengas la sonrisa Sí, en la cara, que tú tengas claro. tu proyección de tu vida, que tengas como tus amistades según tus estatutos, que Sí, tengas la alimentación que tú quieras tener, porque cosas claro, en eso se meten, sí, que tengas, por ejemplo, yo que sé, el calendario de actividades que quieras tener, que tengas el trabajo que sea de tus sueños. O sea, creo que hay ujú, cosas que podemos ceder en pro de una armonía familiar, pero creo que claro, llega un punto en el que no puedes ceder a costa de destruirte a ti no, mismo y de permitir que te destruyan. Y no, eso es súper grave porque te digo, lo he visto N cantidad de veces en América Latina sobre todo. Aquí en Europa como que la gente tiende más a ser más dura incluso con su familia ujú, y en parte está mal, porque de repente sí se quedan un poco solos, pero en parte también es sano, claro, porque viven y hacen y deshacen en torno a lo que ellos creen, en torno a lo que piensan, a lo que sienten y no les importan los demás. Y eso hace personas más equilibradas a nivel mental, emocional, ¿sabes? Eso es ujú. algo que yo les he admirado mucho a los europeos desde hace muchos años que se permiten ser más ellos mismos y vivir más como ellos quieren. Claro, claro, no, hay que ponderar, por eso resaltaba, a Cari, esta servidora, que sí, tenemos que ser responsables de nuestras decisiones, y si asumimos el hecho de que ya vamos a cortar con todos, bueno, pues tener en cuenta eso y que nos van a querer, Lincha. torturar con el sentimiento de culpa. Es que tú eres mala persona, es que tú no quieres a la familia. Entonces, nomás, o sea, ser conscientes de las consecuencias que esto va a tener y que a lo mejor nos vamos a echar a media familia encima, pero bueno, simplemente tenerlo presente. Pues es que siempre, o sea, te vas a echar a medio mundo, pero el conquistar tus sueños implica rupturas y eso Sí, es algo que no entendemos. O sea, queremos el sueño sin la enseñanza detrás y las cosas no exacto. funcionan así. No, 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 no. No, si eso implica irte a vivir a otro país, como es tu caso, por perseguir tu sueño. Bueno, tú perseguiste a tu pareja. Ah, no te creas. Yo he perseguido muchas cosas en la vida, Cari. Sí, sí, pero el chiste es que lo hagas, el chiste es que lo hagas, o que si te dicen, oye, pues métete a trabajar a la empresa familiar, que me tocó atender a una persona recientemente en la terapia, que dice, es que nomás somos mi hermana y yo y mis papás ya están grandes, y le digo, ¿y eres feliz ahí en el No, negocio de una tienda? Y me dice, no. Digo, entonces, ¿qué esperas para decirles a tus papás amorosamente que no puedes estar ahí, que ella ya tenía un negocio de emprendimiento, entonces diles que no y que encárgate de contratarles a otra persona con claro. un sueldo que se haga cargo junto con tu hermana y pues es que no eres feliz, no vas a Es que rendir. eso pasa muchísimo, ¿sabes? Que eso yo también lo he visto en varias empresas que
la gente se queda trabajando en la empresa aunque la empresa le esté despedazando la vida. O sea, está bien tener una empresa y qué padre que una gente pueda tener en su familia una empresa, pero volvemos a lo mismo. O sea, uno tiene que trabajar en lo que te gusta, en lo que te motiva, en lo que te hace vivir, vibrar, en lo que te da libertad, en lo que te hace divertirte, no en algo que se convierte en un yugo. Y creo que Exacto. muchas veces las empresas familiares tienden a ser un yugo. Sí, sí, o que dices, quiero ser astronauta, por decir un ejemplo loco, y te dicen tus papás, no, si vas a ser astronauta, tienes que irte a Estados Unidos a Ajá, ver si te contratan, o clásico, quiero ser músico o quiero ser filósofo. No, ajá, te vas a morir de hambre, ¿y quién te va a contratar? Y esta servidora recuerda que cuando les dije que quería estudiar comunicación, no, en ciencias de la comunicación están las locas, las deschongadas, ajá. No, y ¿sabes? Dime. así, y pues no les hice caso, pues aquí estamos, Sí, pero pues sí. para que nos demos cuenta cómo las opiniones de los demás, o que Sí, te sí dicen, ¿por qué tienen no un te casas? peso en nuestra vida. A mí me Sí, pasó porque, ¿sabes que cuando yo era muy chica, ujú, lo primero que quise estudiar fue veterinaria o diseño de modas? ujú, Entonces, no estuve tan errada porque me encantan los animales y porque ahorita ya por las circunstancias de mi otra gatita me volví pseudo veterinaria sí, ya por eres. obligación y no por gusto, pero bueno, pero a qué voy, que después de esto también me pasó por la cabeza estudiar literatura. Y Ujú, cuando yo llegué y le dije a mi mamá, quiero estudiar literatura, me dijo, estás loca, te vas a morir de hambre, te pago cualquier carrera menos eso. Y ah, entonces, o sea, finalmente sí, y si hubiera estado bien que yo hubiera estudiado literatura, me hubiera ahorrado muchos, ¿cómo se llama? ajá, tus estudios posteriores. Mira, no, porque realmente, o sea, creo que diseño me sirvió mucho porque si no, no podría hacer diseño editorial hoy en día y no podría hacer mucho del trabajo gráfico Bien, que hago con mis libros. Entonces, ujú, no me arrepiento de haber estudiado moda, pero creo que sí hubiera estado muy padre que hubiera estudiado literatura porque me hubiera ahorrado una curva de aprendizaje que he tenido que pasar en todos estos años a nivel trabajo ujú, editorial y que mis sí, manuscritos hubieran estado un poco más pulidos desde el principio y que eso ajá, hubiera ayudado también a reducir tiempo de corrección de estilo y a facilitarles la vida a los correctores de estilo y cosas así. Entonces, bueno, sí hubiera estado bien, pero bueno, pues ya no fue, ya no pudo ser. no, pues no, no, no. No, igual esta servidora quería ser diseñadora gráfica y por azares del destino ya no pude y también quería estudiar arte audiovisual y de todas Ajá. maneras en el trabajo que desarrollo hago Haces de de todo. audiovisual. A mí también me Sí, hubiera gustado estudiar audiovisual, pero creo que ahí sí lo hubiera errado porque no hubiera sido lo mío. ujú. Sí, es que sí pasa, pero bueno, hay que seguir la intuición, ¿verdad, Cari? La intuición Sí, es la que te dice que por dónde ir, no es que ignorar. mira, tenemos una gran intuición que si todos la escucháramos nos evitaríamos una de problemas terribles. O sea, yo me acuerdo una vez que conocí a un chavo y me llamó la atención y estaba guapo y todo. Y yo dije, ay, sí, está muy guapo, lo voy a tratar. Pero algo en mí me decía, hay algo que no vibra. Y yo dije, es que estoy siendo muy, como sangrona, como déspota, lo Ujú, voy a tratar. Y lo traté y fue un horror. O sea, te juro, te juro, te juro que fue una de las peores experiencias de mi vida. ujú, Entonces, eso me enseñó que por más que algo me atraiga, si hay algo que me dice, aquí no está el asunto, ujú. de verdad les digo que más vale aquí corrió que aquí quedó. O sea, literal, Sí. sí. Porque si no, luego lo peor es que por las lealtades, y ahora ese es el otro punto interesante que les quería decir. El problema es que por ser leales, luego, como tomamos decisiones que no queríamos tomar a la fuerza, Ujú. terminamos entrando en situaciones kármicas que no tendríamos por qué haber vivido y que Bueno, solo estamos viviendo porque nos dejamos arrastrar en la corriente de lo que todo el mundo quiere.
Ujú. menos nosotros mismos. Y eso es Exacto. súper, súper, súper grave. Sí, sí, entonces, pues, a ponderarlo también, amigos, y a valorarlo, porque cuántas personas, que tienen a lo mejor alguna carrera conozco a un arquitecto que vendía tacos, por ejemplo, Ajá, sí. u otra persona que estudió alguna carrera, la que ustedes gusten, y termina haciendo otra cosa, ¿por qué? Porque no le gustó, o a veces la Ujú. vida te cambia la jugada, mejoras lo que te gusta, y si de plano te dicen, pues, no vas a juntar dinero por ahí, pues, ten un ingreso alternativo. Es que yo creo que en esta vida siempre tenemos que tener el plan B, C, D, F, G. O sea, Sí, creo que sí, no es suficiente con el plan no, B y no, no es suficiente con dar por sentado que las cosas van a seguir igual. O sea, creo que así muchas es. veces cuando peor se nos ponen las cosas es porque el universo nos está dando una lección de sal de tu zona de confort y llegarás lejos y vencerás y ganarás cosas. Y es muy cierto el asunto. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo porque es como romper con todo lo que tenías y vuelve a empezar desde cero y vuelve a tener la adaptación, la investigación, el tocar puertas, el ver si algo resulta, si no resulta, si me Ujú, acoplo o no me acoplo. Es muy, muy complicado y los seres humanos somos, pues somos seres de hábitos, no solemos ser seres de volver a empezar de cero. Quizás exacto, yo creo que entre los muchos errores que hizo mi mamá en mi crianza, creo que el gran acierto de mi mamá es que nunca me dejó en la misma escuela. O sea, la única vez que yo hice 3 años seguidos en la misma escuela y que podía haber hecho 4, pero era muy buena alumnita y me mataba y me metía a todas las clases habidas por haber y acabé antes, ujú, fue en la escuela de moda. Pero yo no, o sea, eso de que las niñas te cuentan, toda mi primaria la hice en el San Agustín y luego la secundaria la hice en el colegio americano y luego la preparatoria la hice en el no sé qué y luego la universidad la hice en tal, eso yo nunca lo tuve. O sea, yo desde la primaria mi madre me cambiaba de escuela año con año, incluso hubo años donde empecé el ciclo escolar en una escuela y lo terminé en otro, y no me preguntes por qué, pero siempre me estuvo cambie y cambie y cambie de escuela, y creo que eso a la larga me hizo mucho más adaptable. pues sí, sí, Entonces, hay que volvernos seres adaptables y no así, pretender que todo quede igual toda la vida, porque claro. las cosas no son así. No, no, y eso nos genera frustración, y hasta ahorita estaba pensando Uh-huh. mientras hablabas, de que nos genera la sensación de fracaso. No me Sí, funcionó porque esto, estoy fracasado, soy sí, fracasado. es que sabes qué, que también tenemos allí el, el peso de la sociedad. O sea, la sociedad es una cosa horrible y castrante porque no es una sola persona, es un cúmulo energético social cargado de miserias, porque la sociedad tiene miserias, o sea, hay Ujú, miseria de respeto, hay miseria de amor, hay miseria de empatía. sí, O sea, somos lo peor a nivel social en muchos países, no solo en América Latina, no solo en ujú, México. En muchos, muchos países las ujú, sociedades son altamente destructoras. Y el problema es que como no nos enseñan a ser leal con nosotros, nos enseñan a que yo tengo que portarme como la sociedad dice. Tengo sí, que como casarme dicen. a la edad que la sociedad dice. Tengo Ujú, que tener un hijo a la edad que la sociedad dice. Y cuando tú no empiezas a encajar en esos patrones, te empiezan a inventar cosas horribles. A mí me pasó que yo siempre he sido como muy clara y concisa en mis gustos ujú, en cuestión de hombres. O sea, siempre he tenido como un prototipo que ujú, sé que me gustan así, así, así. Y si un hombre no encaja en esa lista, ujú, no te voy a decir que al 100%, porque eso ya sería muy jalado de los pelos, pero en un 85% tienen que encajarse en esa listita. Y esa listita, para colmo, recordemos que yo soy diseñadora de modas y que para mí el canon de belleza son las modelos y obviamente los modelos de pasarela. O sea, para mí, un hombre para que ujú, me guste tiene que ser guapo. Si no es sí, guapo, te juro que digo, ay, para mí está súper bien, pero no puedo más. Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que me pasó que durante mucho tiempo
cuando estaba entre los, ¿qué te gusta? Como 24, 27 años por ahí. Sí. La gente me decía, oye, ¿cuándo te casas? Oye, ¿por qué no tienes un novio? Y entonces como pasé mucho tiempo sin novio, porque para mí no encontraba una gente que fuera inteligente, que fuera guapo, que tuviera valores, que fuera serio, que fuera ético, que quisiera algo formal. Digo, son muchas cualidades en una sola persona, ¿me explico? Uh-huh. Entonces no estaba fácil encontrar una persona así. Y cuando yo les decía, no, pues es que ya llegará. O sea, yo mientras viajo, subo, bajo, la gente a nivel social me empezó a meter una presión horrible porque empezaron a inventar que yo era lesbiana. Digo, con todo el respeto que se merecen todas las personas que tienen otra inclinación sexual, me traumaron porque yo decía, es que si yo fuera lesbiana, yo con todo el gusto del mundo lo digo, no tendría ni el más mínimo problema de decir, miren, ella es mi chava, punto. El problema está en que cuando tú no entras a darles gusto en ese canon, entonces te empiezan a intrigar y te empiezan a meter chismes y te empiezan a querer deshacer de tu vida, inventar que eres lo que no eres, cuando ni siquiera les consta. O sea, es como muy, muy grave. Y yo allí me di cuenta lo hiriente que es la sociedad. O sea, yo llegué al punto en que las mamás de mis amigas de esa época me decían, ya sal del closet. Y yo decía, pero ¿por qué voy a salir del closet cuando yo no soy lesbiana, caray? O sea, si yo lo fuera, lo hubiera gritado a los cuatro vientos, pero si a mí me gustan los hombres, ¿por qué voy a darles gusto en algo que no es, o sea, no es mi naturaleza? Claro, claro. Y a mucha gente le ha pasado. O sea, yo pensé que yo era el único caso de tal agresión, pero de tal bullying social, pero luego hablando con más gente, me encontré que no, o sea, que muchas chavas justo en esas edades las empiezan a presionar de, oye, ten un hijo, oye, cásate con Pepito, oye, cásate con Juanito, y si no te gusta el Juanito, ¿por qué? Exacto. Sí, sí, así le pasó a un conocido. Andaba de muchos años de novio y de repente la novia, que era de valores muy tradicionales, la familia empezó, oye, ¿por qué no se casan? Ya tienen mucho tiempo juntos. Y pues sí se casaron, pero pues ahora sí que así lo dejamos. No, pues esto suena a desenlace terrorífico. Así es, pero bueno, Cari, y precisamente en este tema de las lealtades familiares, tú nos vienes a presentar tu nuevo libro de una nueva línea, de una nueva etapa, titulado Asumi, precisamente que habla de este tema. Miren, se los presento, lo tengo aquí, estoy muy contenta. A ver, espérame. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Asumi. Bueno, de entrada, la portada la diseñé yo, así como en el caso de Mishka. Yo hice el dibujo de Asumi, Qué con padre. las flores y todo. Sí. Este es un libro que a mí me hace mucha ilusión porque es mi primera novela. Es ciencia ficción, pero también es un libro muy espiritual. De hecho, en la editorial que está publicado por Europa Ediciones, es una editorial italiana que publica en Europa, en varios países, publica en Inglaterra, en Alemania, en España, en Italia y próximamente en Francia. Y también publica en Estados Unidos. Entonces, es una editorial grandotota. Y a mí, la verdad es que les mandé un poco el manuscrito, un poco con miedo, porque dije, es demasiado grande y yo vengo de una editorial un poco más chiquita de tamaño, pero dije, bueno, mira, le tengo mucha fe a la historia y se las mando. Total que, bueno, finalmente pasó los filtros de la editorial y un día me habla la editora y me hace la propuesta para firmar el contrato de Asumi y me hace como el feedback de la novela y me dices que es muy interesante tu novela porque primero a mí me brinca mucho que tú dices que es tu primera novela y la trama y el contexto en cómo están pensados los personajes, la psicología y todo, no es
de una primera novela. O sea, me decía ella, normalmente una primera novela es muy lineal, los personajes son muy planos, no hay tres narradores, no hay tres líneas de tiempo, no hay una lectura dentro de la lectura. Sí. Me decía, y Azumi tiene todos esos elementos y más. Me decía, entonces, pues felicidades, porque para hacer una primera novela es una muy honrosa primera novela. Y me decía, pero además también se nota mucho tu origen metafísico en la historia, porque es una novela que no solo te habla de ciencia ficción, ojo, es una ciencia ficción a mi estilo. ¿A qué voy con esto? No se esperen robots, no se esperen androides, no se esperen naves espaciales, porque no hay nada de eso. Simplemente hay una historia basada en el costo de las lealtades que esta chava Azumi tiene que afrontar por ser leal al padre, sobre todo a la madre, al poderío del padre, porque el padre era banquero, era dueño de un banco, era dueño de muchas empresas en Japón. Azumi era su única hija y el destino le marca un tiempo muy corto a Azumi para decidir muchas cosas, para vivir muchas cosas, y ella tiene que decidir si se deja abatir por las circunstancias de la vida, si se atreve a tratar de ser feliz el tiempo que la vida le permita, sí, o si lucha a pesar de lo que ella quiera por hacer feliz al padre. Y ahí es donde emergen el tema de las lealtades. Ahí empiezan todas las peripecias de Azumi, que no son una, ni dos, ni tres, son muchas. La historia que les puedo decir está ambientada en Japón, tiene saltos en el tiempo, nos habla de muchas cosas, nos habla de esto de las lealtades familiares, nos habla de la relación cuerpo, alma y mente, y cómo hay un discurso interno entre la mente, el alma, el cuerpo, y cómo tratar de encontrarte a ti misma cuando todo está como en contra de ti. De eso también habla el libro. Habla de el crecimiento que tiene una persona frente a las adversidades, cómo pasas de tener una vida muy fácil y muy perfecta en el caso de Azumi, porque claro, al ser heredera de una gran fortuna y ser hija única y ser la hija mimada del padre, pues tenía todo, todo para ella, todo para que su vida fuera fácil, y a pesar de eso, todo en su vida es una calamidad tras otra calamidad. Ya lo descubrían en la novela, pero es bastante, ¿cómo te diré? Es bastante interesante ver cómo te habla, y eso, bueno, eso digamos que yo lo hice adrede, traté de buscar mucho que tuviera este mensaje metafísico, este mensaje espiritual, el libro de no cometas los errores que los demás cometen, porque te pueden llevar a despedazar tu vida. O sea, creo que no les voy a decir en qué acaba. No, para que la lean nuestros amigos. Pero realmente creo que sí es una invitación a hacer una introspección con ustedes mismos, es una invitación a entender que tenemos que aprender de las enfermedades, que tenemos que aprender en el transcurso de ser menos leales a los padres y ser más leales a nosotros mismos. Claro. Se van a encontrar con un Japón bastante descriptivo, porque además la novela vino a mi mente cuando yo estaba de vacaciones en Tokio, y cuando llegué a Kioto, la presencia de Azumi se hizo como más fluida, como más fuerte, y fue muy chistoso porque fue como, de repente yo estaba en Japón y empecé a tener flashback de la cara de una chava de cierta edad japonesa que iba y venía, y yo no entendía por qué iba y venía. Es un poco como la historia que narra J.K. Rowling con Harry Potter, que veía al niñito cuando iba en tren. Bueno, a mí me pasó lo mismo, no con Harry Potter, evidentemente, no con el niño ni en el tren. A mí me pasó entre las calles de Tokio.
y cuando llegué al hotel de Kioto, que era un ryokan. Un ryokan son las típicas casitas japonesas antiguas, que son hoteles, pero son hoteles como boutique, más chiquitos, hay menos cuartos y cosas así. Cuando llegué al ryokan, empecé a ver como fantasmas de Azumi que recorría el lugar, que subía, que bajaba, pero cuando recorrí el lugar dejaba de ser este lugar y era una casa diferente, pero seguía siendo japonesa. Y entonces dije, es que aquí hay una historia. O sea, ¿sabes? Fue como un nacimiento como muy natural. No fue que yo llegara a Azumi, fue que Azumi llegó a mí. Y cuando llegué a México, ahí, bueno, en Japón me desesperaba mucho que no tenía los elementos para empezar a escribir. Y cuando llegué a México, pensé que llegando a México se iba a ir toda esta información de la cabeza y no, se hizo más evidente y me llegó más y más y más información hasta que dije, pues ya la voy a escribir. Me senté, la escribí. La realidad es que fue bastante fluido, fue muy fácil la escritura, contrario a lo que la gente piensa, sí es una historia compleja, sí es una historia que quizás para muchos autores les hubiera tomado muchísimos años escribirla. La realidad es que fue tan fluida, fue tan fácil. El personaje en sí tiene tanta estructura por sí misma que fue un deleite, fue súper fácil escribirla para mí. La disfruté muchísimo, espero que ustedes se emocionen y les encante el jardín de Azumi porque te cuenta de su jardín japonés y te narra los peces y te habla de las vacaciones y te habla de la cerámica japonesa. O sea, sí van a encontrar como un legado muy fuerte de Japón. Sí, sí te remite mucho a Tokio y a Kioto y a la cultura japonesa, porque parte de esto es como, aparte de que la historia se dio de una manera muy natural, también quise que fuera como mi agradecimiento al pueblo japonés por lo bien que me trataron durante esas vacaciones, por toda la calidez, las bondades, el apoyo y el respeto y todo lo que recibí allí. Y también es como parte de una alabanza, esa pequeña parte de sangre japonesa que corre por mi cuerpo, aunque no hablo japonés, desgraciadamente, pero bueno. Y así fue como surge este libro. La realidad es que es un libro muy corto. Se los voy a enseñar por adentro. Déjame ver. La lectura es súper ágil. Hice algunas ilustraciones también de inicio de capítulos. Ah, espera, ahí hay un Sí, bonsai. sí, ahí se ve. Por ejemplo, en el capítulo 1, espera, aquí hice otra ilustración. Cada capítulo tiene su ilustración. Está bastante bien escrito porque independientemente de que fluyó la escritura, tuvo 2 correctoras de estilo. Entonces, la primera corrección de estilo la hizo Gilda Moreno, que era mi corrector de estilo en Pax. Y después de eso, la editorial me asignó a un segundo corrector de estilo. Entonces, lo que no pulió una, lo pulió la otra. Por ende, es un libro que, vamos, el lector no se va a sentir defraudado de que encuentre millones de faltas de ortografía o que encuentre como muchas ideas no claras, porque les juro que está muy, muy cuidado en ese sentido. Pues el formato es de bolsillo. Tienen aquí otra ilustración. Todas estas yo las hice. Sí, qué bien. El papel es un ahuesado muy bonito. Tiene Sí. muy bonito tacto. Desde allí no lo pueden ver, pero el libro tiene muy bonito tacto. No tiene solapas, cosa que me hubiera encantado porque yo estoy acostumbrada a que mis libros de Pax tenían sus solapitas. Pero bueno, no está mal. La verdad es que quedé muy, muy contenta con él. Es un libro chiquito. Excelente. La foto de contraportada es de las de George, que es un maravilloso fotógrafo tapatío, Sí, que ahí Jorge Karina les Íñiguez. puede pasar la información. Claro, Si claro, claro. necesitan unas maravillosas fotos, él es el que va y toma fotos en la FIL para que se den cuenta de la clase de fotógrafo que es. Así es. Y bueno, es un libro, la lectura es súper ágil, tiene saltos entre la lectura. Entonces lo que hice para no volver loco al lector es que pongo alguna frase que se repite cuando la continuidad de la historia pasa páginas adelante. O sea, por ejemplo, si aquí decía la luna era azul,
pasan 5 páginas o 10 páginas y luego encuentras la luna era azul y lo que sigue de la narración. Entonces, eso es un poco a propósito, no crean que es error, es para que ustedes tengan una pauta para entender, aunque las escenas están separadas en el tiempo, en distancia de hojas, que puedan entender qué está pasando y hacia dónde se va la lectura. Sí, Akari, ya nos tenemos que despedir. Sí, yo sé. Les mando besotes y muchísimas gracias. Gracias. ¿Dónde te pueden contactar nuestros amigos? ¿Dónde pueden buscar el libro? ¿Ya está Bueno, el libro no va a estar de venta en México directamente. Yo tengo algunos ejemplares que voy a vender en su momento, pactados con la editorial. Si lo quieren comprar en libro digital, entonces sí, directamente con Europa Ediciones, en la página de Europa Ediciones o en cualquier librería europea, porque no, ellos no distribuyen desgraciadamente en México. Y si no, después Karina Rivera va a tener algunos ejemplares a la venta. Claro. Entonces, digo, o la contactan a ella o me contactan a mí o contactan a la editorial, porque no, les digo, desgraciadamente no va a haber forma. Vi que ya lo tienen en una página en Colombia, pero en digital. O sea, solo les llegaría el archivo digital. Pero si quieren librito físico, si existe, nada más que, pues, con Karina o con Akari y ya está. Así es. Entonces, y bueno, me pueden contactar en redes sociales, Facebook, Akari Berganzo, YouTube, Akari Berganzo, Pinterest, igual Akari Berganzo, Twitter es @Violeta Yo Soy #1, Instagram igual Akari Berganzo o Mishkel Gato Sanador. Así es. Entonces, Akari, no nos resta más que darte las gracias. Amigos, estén pendientes de cuando ya tengamos el libro aquí a su disposición en México, o por lo menos comprarlo en digital en Europa Ediciones. Y pues gracias, Akari, por este tiempo y por aprender mucho de las lealtades familiares. No, gracias a ti, Karina, es un deleite, y gracias a tu público. Y bueno, pues las preguntas que quieran las respondemos de mil amores. Besotes. Claro que sí. Que estén muy bien. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Bye.